Gracias por estar con nosotros. Un gusto poder compartir con ustedes nuestros temas de divina voluntad. Estoy muy contenta de tener aquí al doctor Salvador Tomasini. Doctor Tomasini, gracias por estar con nosotros. Un gustazo tenerlo entre nosotros. Gracias. Sí, sí, gracias a ti. Y bueno, pues aquí estamos para que sigamos con este gran tema, ¿no?, de la divina voluntad. Sí, inacabable, además, inagotable e Inacabable, inacabable. así es. Y también con Jesús Ausocuba del Cenáculo Universal, al corazón de Jesús. Gracias, Jesús Ausocuba, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la discusión, al doctor Tomasini por dedicarnos su tiempo. Vamos a intentar aprovechar al máximo. No sabemos nosotros qué puede pasar en cualquier momento. Le estaba comentando al doctor una tragedia que ha ocurrido de una persona, que sí, ayer ya la comentamos y la encomendamos en el programa de ayer, de una persona muy joven, con 37 años, una mujer, Daniela, que ha sido asesinada vilmente en Portugal y le han pasado con un carro por encima nada menos que 3 veces. Un exnovio convicto en libertad condicional. Entonces estamos comentando ahora la tragedia, lo terrible, ¿no? Estuvo con nosotros esta persona y con su novio en el retiro de aquí de España, con el doctor. De hecho, tiene una foto con él que le enviamos ayer y con el novio de ella. Entonces, claro, en cualquier momento nos sorprende la vida, en cualquier momento nos vamos, porque así son las cosas y nos hace pensar. Y bueno, pues por eso tenemos que ser más conscientes cada vez de aprovechar el tiempo, de dar vida a Jesús en nuestra vida, porque cada instante que podemos aprovecharlo en unidad con Él es una auténtica gracia que no hemos de perder de vista. A veces se nos va de la mente de que somos totalmente mortales, vivimos como si fuéramos inmortales. Así que bueno, damos gracias a Dios de otro momento más poder aprovechar este medio tan extraordinario que es el mundo católico, por el público al que llega, que es muchísimo, y contar con la persona que, a mi modo de entender, tiene mayor capacidad de ilustrarnos en el conocimiento de la divina voluntad. Así que muchísimas gracias, doctor Tomasini y Cecilia Valderrama, cada uno respectivamente en el ámbito en el que están. El día de hoy le habíamos pedido al doctor lo siguiente. La nueva evangelización, en el contexto en el que nos encontramos, la divina voluntad, decíamos al doctor, así como introducción, que nos gustaría poder abordarlo, si a él le parecía oportuno, en 2 planos distintos. Primer plano, en cuanto a nueva evangelización, ¿por qué nueva evangelización? Es decir, ¿dónde se produce realmente ese cambio, ese salto, ¿no? Y poníamos el ejemplo del joven rico, cuando Jesús le pregunta, ¿no? Pues eso, que quería la santidad, y Jesús le dice que cumpla los mandamientos, y ya le dice que sí, que ya los cumple, y ya el Señor le dice, bueno, entonces tú quieres otra cosa, ¿no? Tú quieres ya dar el salto, ¿no? Esa es la nueva evangelización a la que hoy nos queríamos referir. ¿Por qué es nueva evangelización? Que no es tan nueva, porque ya nos venía siendo anunciado ya desde el Génesis, ¿verdad? Pero bueno, es la explicación del cambio, de la santidad humana a la santidad divina. Y el siguiente plano, en este contexto también de la nueva evangelización, es el cómo llevar a cabo la evangelización, el cómo nuestro Señor Jesucristo nos pide que difundamos, pide nuestro Señor, dice, más difusión, más difusión, más difusión. La cuestión es el cómo difundimos. ¿Que difundimos bien? Cuando los libros nos los piden a nosotros aquí en España, cuando nos piden personas, oye, tantos libros de la pasión del Señor que para regalar, yo les digo, no se regala eso. Eso hay que hacerlo valer, hay que darle un valor, porque es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, no es un libro de lectura, es un manual de reparación. Hay que hacerlo valer, hay que explicar qué es la grandeza de ese libro. Es decir,
el modo en que debemos de dar a conocer este don de dones que es la divina voluntad. Entonces estamos asistiendo a algunos programas que vemos por ahí en el que a veces se están llevando a cabo programaciones que lo que pueden estar generando es el efecto contrario y el enemigo está tan contento porque está permitiendo que en algunos encuentros se esté difundiendo lo que no, ni cómo se debe difundir, ni el qué se está difundiendo. ¿Y quién mejor para decirnos su opinión fundada que el doctor Tomasini, después de 40 años y después de haber sido el traductor de los escritos de Luisa? Qué mejor que él para que nos pueda ilustrar de forma fundada. Así que, doctor, muchísimas gracias por atendernos nuevamente. Pues sí, sí, Jesús, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Y la oportunidad de poder hablar de este gran tema, como decíamos al principio. Esto de la nueva evangelización. Bueno, o sea, partamos de unas palabras de Jesús en los escritos, donde él dice que este será el nuevo evangelio. O sea, este es el nuevo evangelio, el nuevo anuncio, esa buena nueva que Jesús vino a darnos, pero que ahora tiene como parte final de todo aquello, pues tiene esta noticia de la divina voluntad. Yo sé que esto puede pues, causar un poco de confusión, un poco de alarma, pero el decir que es la culminación de lo que Jesús vino a predicar hace 2000 años, pues es como muy temerario, ¿no? el decir esto. Sin embargo, creo que nos apoyamos totalmente en las palabras de Jesús. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita en este momento no pueden con ello. Si esto no lo interpretamos, si esto no lo creemos y tratamos de interpretar, entonces le podemos sacar 1000 interpretaciones, pero la realidad es, todavía tiene mucho que decir. Y ese mucho que decir, bueno, pues es exactamente esto. Es el cómo se lleva a cabo prácticamente lo que él dijo ahí mismo en el cenáculo. Cuando dice, rogándole al Padre por todos, dice, yo en ellos, o sea, Jesús en nosotros, tu Padre en mí, ¿sí? Para que ellos sean uno y sean uno con nosotros de la misma manera que tú y yo somos uno. Yo creo que estas palabras, o sea, realmente ¿cómo diríamos? Se han minimizado, se han hecho una parte de unión humana. A mí me gustaría oír la opinión de Cecilia sobre estas palabras. O sea, no, pero con sonido, Ceci, ¿por qué? Todavía tengo mucho que decirles. ¿Esas Y palabras? el sean uno como tú y yo somos uno. Oh. Para que sean uno con nosotros. Yo creo que la unidad es uno de los atributos más difíciles de lograr con Dios precisamente por el pecado original. Entonces es un trascendental de Dios, la unidad. Entonces lo que está pidiendo Jesús es que con el pecado original se rompió la unidad. Sí, sí. La unidad del hombre con Dios, y al romperse esa unidad, ya no puede haber unidad en nada, ni en nadie. Y por eso hasta la naturaleza está gimiendo con dolores de parto la manifestación de los hijos de Dios. O sea que la unidad no la hemos logrado, no la hemos logrado con Dios. Es una promesa, una profecía, ¿qué significa, Ceci, qué significa ser uno con ellos de la misma manera? No hay diferencia entre ellos y nosotros. No hay diferencia. De la misma manera
que Jesús y el Padre son uno? Si partimos del concepto de Dios uno y trino, es decir, son tres personas distintas, pero son una sola, porque es Dios mismo, quizá podríamos comprender eso también con respecto de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hay diferencia. El Padre es Dios, sí, el Hijo es Dios, sí, y el Espíritu Santo es Dios, sí, efectivamente. Y en el caso nuestro, ¿habrá diferencia entre Dios y nosotros cuando logremos la unidad? No, no habrá diferencia, seremos uno Bueno, con Él. Jesús, o sea, porque estas palabras las dijo Jesús. Y Jesús es el Verbo encarnado. Pero recordemos, y esto es necesario, recordemos que Jesús es un humano creado. Como humano, como humano. Humano, y que es tomado por el Verbo eterno para que el Verbo eterno pueda desarrollar su vida en este mundo y poder manifestar todo lo que él tenía. Por lo tanto, esa unidad de la que Jesús habla ahí en la última cena, como tú y yo somos uno, nos está hablando de la unidad del Verbo eterno con su propia humanidad. O sea, Jesús nos dice, bueno, el Verbo eterno nos dice en los escritos de Luisa que Él no se abajó a tomar una humanidad, sino que elevó a la humanidad a su mismo nivel. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible esto? O sea, ¿de qué manera? Recordemos que tenemos tres potencias en el alma. Recordemos que el alma es la que uniforma, la que informa al cuerpo. O sea, el cuerpo no es más que una vestidura y la que realmente está, pues, funcionando, por decirlo así, es el alma. Y funciona a través de las tres potencias. Por lo tanto, la uniformidad con Dios está en la voluntad, en la inteligencia y en la memoria. En la voluntad es donde el Padre deposita todo lo de Él. En la inteligencia es donde el Hijo deposita todo lo de Él. Y en la memoria el Espíritu Santo está depositando todo lo que Dios ha hecho para que el hombre lo recuerde y pueda entablar esa relación única de amor. Si esto lo entendiéramos, vamos a entender que entonces lo que Dios piensa lo está pensando el hombre. Lo que Dios hace lo está haciendo el hombre. Lo que el hombre hace lo está haciendo Dios. Lo que el hombre piensa lo está pensando Dios al mismo tiempo. Hay una unidad total. Y esta unidad total Jesús nos las deja plasmada en varias ocasiones, pero hay una que es muy específica donde dice, yo no vengo a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí quien está haciendo sus obras en mí. Bueno, esa unidad es la que quiere establecer en nosotros. Esa unidad es la que, esa nueva noticia, esa buena nueva que nos trae ahora y nos viene a decir el cómo, nos viene a decir el qué hacer para lograr esto. Yo diría que esa nueva evangelización no se trata de otra cosa más que de eso, de dar el punto final, de dar los medios, las formas de cómo lograr aquello que nos dijo ahí en la última cena, pero que dijo, ahorita no pueden comer. Entonces, no sé si tengan ustedes otra idea, pero en realidad es el completar, nada más, completar la revelación que vino a ser Jesús y que nos dejó en veremos, ¿sí? Va a haber un segundo capítulo de este nuevo evangelio. Doctor, yo le quiero preguntar una cosa. Serían dos vertientes de la unidad.
La vertiente de ser uno con Dios sería esa, y la otra vertiente, tener unidad entre nuestro cuerpo, alma, inteligencia, voluntad y memoria, o nuestro cuerpo, alma y entendimiento, de tal suerte que ya no estaríamos sujetos a la cuestión del pecado original, estaríamos casi exentos del pecado original. Exentos no. Toda la familia humana, toda, durante el tiempo que dure, seguirá naciendo con la culpa original. Es la herencia que tenemos de Adán y Eva, de esa rebeldía, de las consecuencias de esa rebeldía, no la rebeldía, sino las consecuencias. Pero tenemos a un Jesús Redentor que viene a remediar todo aquello. Y en el momento que nosotros nos introducimos en Jesús, o Jesús se introduce en nosotros, a través del bautismo, a través de los sacramentos, realmente las consecuencias de aquella culpa se quitan. ¿Cuáles serían las consecuencias, Ceci? ¿La separación de Dios? No. El no tener acceso a la gracia, el no tener acceso a Jesús. A los bienes divinos, no tener acceso a los bienes divinos. A los bienes divinos, si lo pones en general. O sea, y esto está perfectamente plasmado en el Génesis. O sea, cuando cuando Dios aparentemente saca a Adán y Eva del paraíso terrenal, recordemos cuál es la causa de que lo saca. ¿Por qué lo saca? ¿Por el pecado que cometieron? ¿Por la desobediencia? No. Supuestamente dice, para que no alargue su mano y coma el árbol de la vida y viva para siempre. Y ese viva para siempre es revertir la consecuencia de haber perdido la unidad con Dios. Entonces, aquel árbol quedó en el paraíso, no lo quitaron, pusieron una barrera en donde era imposible al hombre poder acceder, se le impedía totalmente el paso, pero el árbol quedó. Ahora, si analizando un poco más, entenderíamos que el paraíso es el hombre. No es un lugar allá perdido en alguna parte de este mundo, sino es el hombre. Y el hombre, en el centro del hombre, es donde estaba plantado tanto el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la voluntad humana, como el árbol de la vida, o sea, Jesús. Por lo tanto, el hombre siempre... ahí tendría el potencial de él mismo a prolongarse la vida. ¿Cómo? Si el árbol de la vida está en él, está en el hombre, nada más que está vedado a su acceso dentro de cada uno de nosotros. El hecho de que nos vayamos acercando al reino de la divina voluntad y que vayamos destapando, yo le digo, destapándonos la cañería para poder recobrar los dones perdidos, ¿tendríamos acceso otra vez al árbol de la vida? Bueno, es que el árbol de la vida tenemos acceso desde el bautismo. Eso es lo que el bautismo logra, quitar esa espada, y ahora todo queda a disposición del hombre, el acercarse o no, el comer o no. El único problema es que el hombre no quiere acercarse. El único problema es que el hombre desprecia total y absolutamente el árbol de la vida y se siente totalmente llamado a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es ese fruto, no es otra cosa más que el acto humano llevado a cabo por una voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Entonces, la nueva evangelización, ¿cómo la podríamos resumir? El momento en el que
Jesús nos empieza a hablar de la posibilidad de unir nuevamente la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. No nos está hablando de poder acceder al árbol de la vida, porque eso ya lo teníamos desde siempre, sino nos está hablando de cómo volver a unir la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, y en ese momento tendríamos prácticamente el regreso a todos los bienes que Dios le había otorgado al hombre en el momento de crearlo. Esto se dice sencillo, se dice fácilmente, se entiende perfectamente si lo vamos analizando conforme a las Escrituras, ¿sí? Conforme a la revelación que Jesús nos hace en el libro del cielo. Pero, ¿qué es lo que nuestro razonamiento? Fíjate, estoy viendo aquí un comentario que es exactamente el punto clave por el que no entendemos. Somos demasiado materialistas. Dice este comentario, pero ¿cómo iban a comer del árbol de la vida si no existía aún la Eucaristía? Fíjate lo limitado, lo tremendamente limitado de este pensamiento. Se piensa que la Eucaristía es el árbol de la vida. No, el árbol de la vida es Jesús. Y Jesús puede estar en el árbol o puede estar en la Eucaristía. No necesita tener una forma. Es la forma que adoptó para llegar a nosotros. Pero no es la única en que puede estar Jesús. ¿Sí? Simplemente lo uso como una limitante de nuestra mentalidad, en que estamos tan atrapados en nuestro pobre mundo, un mundito. No sé si te acuerdas de las corcholatas. ¿Te acuerdas? Bueno, tenemos un mundito de corcholatas. Sigue habiendo corcholatas, nada más cada vez menos. También corcholatas políticas. Ahora es taparrosca. Entonces, es siempre limitarnos a nuestro criterio y despreciar el criterio divino. Mis caminos no son sus caminos. ¿Sí? Esto es algo que deberíamos de entender. No somos iguales. Bueno, entonces, este es el concepto de esta nueva evangelización. El tener presente que el camino ya está abierto al árbol de la vida desde que nos bautizaron. Y a través de ese camino, a través de ese comer del árbol de la vida, ir cada vez expandiendo más esta unión con Jesús para que Él nos vaya expandiendo cada vez más nuestra capacidad de poder entender a Dios y poder entender cuál es la verdadera finalidad de nosotros en este mundo. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? ¿Cuál sería tu respuesta, Jesús o Cecilia? ¿Qué estamos haciendo aquí en este mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué deberíamos estar haciendo? No, ¿qué estamos haciendo según nuestros criterios actuales? No, ahorita no estamos haciendo. Pues vegetar. Vegetar, muy bien. No, estamos haciéndolo mal. Estamos haciéndolo mal porque no sabemos lo que tenemos que hacer. Pero si entendiéramos cuál es nuestra verdadera finalidad, lo único que haríamos es buscar ese proceso de unidad con Jesús, para que de esta forma regresáramos al estado original, sí, o a lo más cercano al estado original. A ver, Ceci, desde el punto de vista del conocimiento general hasta ahora, tenemos ese conocimiento del árbol de la vida, que es Jesús, y para esta persona la Eucaristía, en que ahora podemos acercarnos. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado?
Seguimos igual o peor. O peor, aún los que comulgan diario. Claro. Jesús dice que cuántas almas hay que lo reciben diariamente y siguen siendo iguales. Y dice algo que es importante. Si la Eucaristía fuera el centro, todos aquellos que me reciben diariamente serían ya algo mucho mayor, mucho más santos de lo que se ha logrado hasta ahora. Claro. Y pone como ejemplo a los sacerdotes. Perdón por ponerlos, pero es Jesús el que los pone. Deberían de ser los mejores. Y oh, qué tremenda decepción. Y creo que con eso decimos todo, ¿no? Entonces, la Eucaristía no puede ser el centro, porque la Eucaristía ni es principio, ni es medio, ni es final del hombre. Ojo con eso. Sin embargo, la divina voluntad es principio del hombre, sí, porque es la causa, es el por qué los creó, la causa que los creó, el medio que los mantiene y la finalidad que le espera al hombre después de esta vida. Por lo tanto, el centro de nosotros es la divina voluntad. Ese centro que se perdió allá en el paraíso terrenal con la desunión de estas voluntades. ¿Sí? Entonces, claro, esto dicho así tan rápidamente puede resultar confuso, pero creo que se entiende más o menos lo que estamos queriendo decir. Entonces, la Eucaristía sería el principio, sería el medio y sería el fin de todo cuanto es creado. La Eucaristía no. No, la divina voluntad. La divina voluntad. Es todo, es que la divina voluntad es todo. Así es. Sin caer en un panteísmo, ¿verdad? O sea, ¿no? Sí, simplemente que todo cuanto existe, todo lo que ha existido y existirá, tiene por motor la divina voluntad y tendrá por fin la divina voluntad. Punto. Y por medio de vida y por todo. Por medio de vida para alcanzar ese fin que es la divina voluntad. Doctor. Sí, Jesús. Yo, en mi idea, pensaba que la divina voluntad era el principio, el medio, pero el fin era el querer divino. Eso es lo que yo por lo menos tenía entendido. Pero mira, para no complicar las cosas, vamos a ponerlo todo como lo pone Jesús. La divina voluntad es principio, medio y fin. Ya el final total, si la divina voluntad lo contiene todo, la divina voluntad contiene el acto único de Dios. ¿Sí? Pero digo, para no complicar, esta es una plática, una conversación en donde sería muy difícil entrar en pormenores. Vamos a dejarlo así en forma general. Entonces, esto creo que tenemos ya prácticamente una finalidad de esa nueva evangelización. Jesús nos decía ahorita al inicio del programa el ejemplo aquel del joven rico. Bueno, nosotros somos el joven rico. Y me refiero a nosotros en el sentido de los que realmente queremos acercarnos a Dios, los que realmente queremos entablar esa amistad con Dios y hemos cumplido los mandamientos. Y entonces, cuando Jesús nos pregunte, o sea, ¿qué quieres? Simplemente le diríamos, Señor, ¿qué necesito hacer para salvarme? ¿Qué nos va a contestar? Cumple los mandamientos, Cecilia. ¿Y qué le vas a contestar? Ya los cumplo. No puedes decir desde chiquita. No, pero estoy diciendo, yo dije verdad. Sí, por eso, el punto es, eso ya lo cumples. Ya los cumplo. Y entonces... Una cosa te falta. Pero no, Jesús le dice, entonces lo que quieres no es salvarte.
Lo que me estás pidiendo es la perfección. Claro. Hay dos situaciones. Uno es la salvación y otro es la perfección. Y en la perfección es donde el hombre definitivamente, como se dice en el mundo del boxeo, tiró la toalla. O sea, como que dijo, no, eso definitivamente no le entra. Es, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego toma tu cruz y sigue. Vamos a analizarlo. Vende todo lo que tienes. ¿A qué se refiere? ¿A los bienes materiales? No, yo creo que se refiere Los apegos. a A tu los voluntad. apegos, a todo lo que tenemos como apego, como algo que nos detiene en este mundo para no acercarnos a Dios. ¿Sí? O sea, vende todo eso, prácticamente vende tu yo. Ya. Y luego dáselo a los pobres. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Yo creo que es una forma de decir, es algo tan pequeño de lo que te estás deshaciendo, que es como si, no, como cuando tú le das a un pobre, pues no le das tu casa, ¿no? Le das lo que te sobra o algo de lo que necesitas, pero no todo lo que necesitas. Bueno, te volviste a poner en el punto material. Vamos a No, ponernos en el... me refiero a la parte espiritual. O sea, le estoy, que es como decir, dáselo a los, o sea, tu voluntad no sirve para nada. O sea, olvídate, hazla a un lado. Tu Hazla a un lado. riqueza, Ceci, tu riqueza moral y espiritual. Tu riqueza moral. Todo aquel que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa que a mí, Okay. no es digno de mí. Sí. Eso es lo que tienes que vender. Oh. Luego, espiritual. ¿Qué es lo que tenemos de riqueza espiritual, Cecilia? Todas las prácticas religiosas que tenemos. ¿Qué Devociones. ¿Mandé? Las devociones. No, y Devociones. las nuevas prácticas en donde tú usas la oración como si fuera, no sé, como si fuera un trámite, un proceso, un cumplir algo, y no una relación amorosa con Dios. O sea, yo puedo rezar un Ave María profundamente y meditarlo y quedarme horas en el Ave María y puedo decir, Dios salve María, llena de gracia, Señor es contigo, Dios te salve María, llena de gracia. O sea, Así es. Y esto me lleva a otro comentario que hicieron. Y perdón que los ponga, pero creo que son muy fáciles de poder entender. Dice, Ceci, con respecto al tema de la situación del país, quisiéramos que nos apoyes a reunir a personas para yo rezar puedo el hacer, rosario. pero Es podemos decir, hacer el rosario de manera diferente. espérame, es decir, promover rezar el rosario 13 millones de personas. Todo México. Ah, no, ya con 13 millones ya le hicimos. ¿Sí? No, lo que yo Es, haría, ahora de lo que sé, es que esos 13 millones ya no recen el rosario como lo rezan, sino lo recen meditando los misterios y entendiendo lo que están haciendo en divina voluntad y haciendo giros en divina voluntad. Entonces sí serían unos rosarios transformantes y transformadores que liberen esta nación. aunque fuera una sola O sea, persona. un rosario bien hecho, un rosario Sí. bien hecho, un rosario bien hecho. Entendiendo que la oración que se hace de esa manera, como lo acabas de decir, no es una persona haciéndolo, porque es la unidad con Dios. Y entonces es Dios mismo El que lo está haciendo. pidiéndose a Él. ¿A qué? Dios mismo pidiéndose a Él. Y otra de las cosas que son fundamentales en esta nueva evangelización, se acabó el pedir. Es dar. No sé si te has fijado, yo creo que sí, todo en la iglesia es pedir. Y está mal.
Todo es pedir. Es que Dios es el mago de la lámpara maravillosa y nada más lo frotamos con una oración y pedir. Pedir la salud, pedir el bienestar, pedir la reconciliación con la familia, pedir que nos vaya bien, pedir. Trabajo, pedir dinero, pedir hijos, pedir esposo, pedir estudios. Y Bueno, yo, eso de pedir esposo es para ti, ¿eh? ¿mandé? El pedir esposo es para ti, ¿no? No, yo ya no lo pido, padre. No pongas a Jesús a pedir Yo ya no le esposo. pido esposo. Sí se lo pedí mucho tiempo, pero ya no se lo pido nunca más. Bueno, por eso, el punto es, ¿realmente nuestra oración está bien encaminada? No, está mal, está mal, está mal. Está totalmente contaminada con el yo. Y estamos viendo a Dios como un mago que nos puede cumplir todo. Sí, claro. Y la pregunta que yo siempre he hecho es, bueno, ¿y Dios qué? ¿No le damos nada a Dios? Y Jesús nos repite continuamente que lo que Él desea es que el alma le entregue todo aquello que Dios le dio, pero convertido en algo propio para alabarlo y bendecirlo y adorarlo y repararlo a Él. O sea, Dios quiere recibir algo que sea digno de Él. Y en los escritos de Luisa, Jesús lo define de una manera muy cortita. Y dice, vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Adiós. Darle Dios a Dios. Okay. ¿Mm? Me tengo que ir, perdónenme, me tengo que ir. Sí, no importa. Por favor, si me sacan, por favor. Entonces, creo que esto nos deja prácticamente abierto el camino a esa nueva evangelización. No sé cómo lo veas, Jesús. Pero es... ¿Mm? En realidad, doctor, quizá el concepto de nueva, a lo mejor habría que sustituirlo, ¿no? Matizarlo, porque de nueva no tiene nada. Es algo que el Señor nos viene ya indicando desde el Génesis, ¿no? A través de Adán, ¿no? Por lo tanto, quizá eso de nuevo, pues habría que, como usted dice, matizarlo, ¿no? Sino ya sería dar el paso de la redención, que es donde entiendo que nos hemos quedado en la Iglesia, en el ámbito de la salvación, ya quería dar el paso ya hacia al regreso a casa, ¿no? A esa unidad que perdió Adán, ¿no? Entonces, más que nueva como tal, sería más que en cuanto al contenido, sería en cuanto al fin, ¿no? Y hasta ahora lo que nos han estado mostrando en la Iglesia es la vida sacramental como medio para obtener la salvación. Y también, que iba a comentar antes cuando estaba hablando con Cecilia, la salvación y también la santidad humana. Porque hay personas que se van a salvar, pero hay personas que además de salvarse han encontrado o están encontrando la santidad humana amparada en su propio esfuerzo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, esa nueva más sería la culminación de la evangelización. Así lo veo, ¿no? La culminación porque se trata de el último eslabón de esa pedagogía divina desde que somos creados desde Adán, perdón, pues esa pedagogía de Dios desde que Adán se sale de la unidad de Dios, pues esa pedagogía que ha venido Dios utilizando en función de la capacidad del hombre en cada era de la historia de la humanidad, esa dureza de servir tan profunda en nosotros, pues ya lo dice él, que los 2000 años primeros fue pues a través de Noé que exterminó
prácticamente todos los seres vivientes por esa ingratitud. Lo siguiente fue con la redención de nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos, y dice que en la tercera, en la que estamos ahora, pues es a través del conocimiento. Y ahí es donde quizá, doctor, yo encuadraría esa nueva, entre comillas, evangelización, ¿no? Es el conocimiento de la culminación de la pedagogía divina para acabar rescatando al hombre para que vuelva a la unidad de la que nunca debió salir. Así es. O sea, y como incitarnos, ¿no? Cada vez más a querer conocer más profundidad. Yo lo compararía más o menos en la actualidad a un niño que entra a la escuela primaria, y le hablan de o conoce de astronautas, de viajes espaciales, de la tecnología de la computadora, en fin, todo lo nuevo que tenemos. Pero el niño no entiende. El niño no entiende. O sea, Jesús nos habla de todo esto, o sea, en esta comparación, pero no nos dice el cómo. Y esta nueva revelación, esta nueva evangelización, no es más que decir, mira, ¿te acuerdas de todo esto? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo lo puedes realizar. Te damos todas las bases tecnológicas para que puedas construir, manejar, usar una computadora, para que puedas usar y construir y planear una nave espacial, en fin. Bueno, pues eso es exactamente lo que Jesús nos está pidiendo. Nos dice, mira, yo quiero que construyas una nave espacial que te deposite en el cielo. Pero no nos dijo cómo. Nos dijo, acércate. Acércate, o sea, deséalo, pídelo. Y eso es lo que hemos vivido 2000 años. Pidiéndolo, deseándolo y tratando de hacerlo por nuestra propia cuenta. Por eso es que nos hemos desviado tanto. Pero llegó el momento en que Jesús dice, a ver, calmados, ahora yo les voy a dar la verdadera enseñanza de cómo lograrlo. Y esos son nuestros escritos. Esa es esta revelación, que es lo que decíamos hace un momento. Es volver a tener el medio para unir la voluntad divina con la voluntad humana. Para unificar la vida divina con la vida humana. La inteligencia divina con la inteligencia humana. El amor divino, prácticamente convertirlo en amor humano. Ese es el concepto de la nueva evangelización. Ahora, ¿cómo llevarlo a cabo? Bueno, se pueden plantear 1000 modos, 1000 maneras, 1000 formas, pero no existe más que una sola manera. Jesús le dice a Luisa, de ti saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo se vive en mi voluntad. Tú serás la cátedra de mi divina voluntad. O sea, creo que las palabras son muy claras, ¿no? Y no necesitan interpretación. Las verdaderas enseñanzas. ¿Qué quiere decir? ¿Que fulanito de tal me va a decir cómo vivir en la divina voluntad? No. ¿Que en tal medio, en tal grupo me van a decir qué debo hacer para entrar a vivir en la divina voluntad? No. Entonces, ¿dónde lo voy a aprender? A través de Luisa, en los escritos que ella deja, que son las enseñanzas directas de Jesús. Pero eso lo pongo a interpretación mía. Y lo que decías al principio, que es muy cierto, hay muchísimos grupos donde en cada grupo ahora tiene sus propias formas
de llegar a acercarse o de llegar a vivir en la divina voluntad. Y ponen exigencias tanto de comportamiento, de vestidura, hasta de vestidura, y se atreven a poner como lineamientos de sacramentos, porque los sacramentos actuales ya no son válidos, hay que hacerlos en la divina voluntad. O sea, hay que volverse a bautizar, hay que, en fin, toda una serie de mentiras, toda una serie de confusión que no hacen otra cosa más que lo que decías también al principio, confundir. Y el demonio está feliz de la vida, viendo que en la finalidad de vivir en la divina voluntad no se va a lograr. ¿Por qué? Porque está contaminado con la voluntad humana, y que es la parte principal que Jesús nos dice, de que su voluntad no tolera ni siquiera la sombra de voluntad humana. Bueno, ¿qué está haciendo el otro? Dividir. ¿Qué está haciendo el otro? Formar sectas. Parece increíble, pero ya hay sectas de la divina voluntad. Ya hay lugares y grupos en que se creen como los elegidos. Y nadie puede tener acceso más que a aquellos que ellos admiten. Nadie puede tener acceso a las verdades más que aquellas que ellos les proporcionan, y con muchas distorsiones. Entonces, lo que se está haciendo es un verdadero caos, y es algo que nos va a dificultar que la Iglesia logre realmente unificarse en estos escritos. Donde hay división, es tremendo. Divide y vencerás. Y eso es lo que el demonio está empeñado en hacer. Modo de evangelizar. Jesús lo dice cantidad de veces. Difusión. Difusión de mis escritos. Eso es lo que se necesita. Difúndanlos. Difúndanlos. O sea, que la gente los conozca y que la gente poco a poco vaya adentrándose en esto. Maestros, Jesús lo dice, en mi voluntad no hay maestros, no hay guías, no hay nada. Soy yo el que los va a llevar poco a poco. Soy yo el que los va a dirigir. Pero yo te pregunto, ¿quién lo cree? Nadie. Porque todo mundo le estamos haciendo caso al que dirige el grupo, al que organiza, al que dice las cosas como a mí me gusta. No a lo que dice Jesús, que siempre será lo que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque tengo que vender lo que tengo, porque tengo que dárselo a los pobres, y porque tengo que tomar mi cruz, y porque tengo que seguirlo a Él con la cruz a cuestas y a donde Él va. ¿A dónde va Jesús con la cruz? Al monte Calvario, a ser crucificado y morir. Ahí es a donde debemos seguirlo. Tomar nuestra cruz, la que sea, la que nos haya tocado vivir, seguirlo con la firme convicción de que voy a terminar crucificado y morir. Y eso es lo que Jesús me pide. Tu voluntad tiene que quedarse a un lado. No es propiamente la voluntad como motor, sino la voluntad como la que pone o le añade a los actos todos los atributos humanos. Eso es lo que debe morir. Y nos lo dice muy claro, tu yo tiene que desaparecer. Entonces la pregunta es, ¿a quién le agrada ese camino? A nadie. Por eso es que se hacen malas interpretaciones, por eso es que se pone todo el énfasis en prácticas humanas, y por eso es que se combina con lo anterior
porque lo anterior es más fácil de poder llevar a cabo que lo nuevo. Entonces, ¿cuál es el modo, el medio para llevar a cabo esta nueva evangelización? Se llama libro de cielo. Se llama difusión. Nada más. Ahí hay una cuestión, doctor, que es la línea roja, vamos a decirlo así, según lo interpreto yo, claro. En el tiempo que llevamos pues leyendo y conociendo, sin duda ninguna, si no hubiésemos tenido la oportunidad de contar con personas como usted, bueno, con usted, no puedo hablar de nadie más que de usted, aunque he escuchado otros cuantos también, personas también con cierta reputación en el ámbito de divina voluntad. Claro, de una lectura comprensiva y comprensible de los textos de libro del cielo, sin alguien que esté dando un plus de ese contenido en el ámbito de la, no sé si decir interpretación o arrojar luz al contenido de esa teología pura, porque es teología pura. Claro, esto también entra dentro de la difusión, doctor, entiendo yo, ¿o no? Sí, pero mira, cuando escuchamos que es Jesús el que nos va a dirigir, estamos totalmente de acuerdo, es Él el que tiene que poner el punto final de todo. Ahora, tendrá que haber personas que difundan esto y, algo importante, que aclaren la verdad en los escritos, que quite las interpretaciones personales, pero no que agregue nada de lo suyo, simplemente con el escrito e ir puntualizando palabra por palabra para irla poniendo en el contexto que está puesto en el escrito. O sea, no se trata de opiniones personales, no se trata de conceptos que la persona haya ido elaborando, sino se trata de ser la voz que transmita lo que está escrito en el libro. O sea, de la escritura pasa a la palabra. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, no es interpretación, es como inteligencia artificial. A ver, léeme este escrito. La voz va repitiendo palabra por palabra. Eso es de lo que necesitamos. Gentes, personas que se animen a difundir esto, pero sin salirse ni un tantito de lo que el escrito dice. Yo no tengo por qué decirle a las personas que se tienen que vestir de blanco, que me digan dónde está. Yo no tengo que decirle a las personas que debe haber nuevos sacramentos. ¿Dónde está? O sea, para eso sirven las personas que deben hablar de la divina voluntad, sí, pero sirve para eso, para centrar en el libro de cielo. Y decir, lo que están pensando, lo que están diciendo no es cierto porque no está en los escritos. Y esto que parece algo exagerado o una locura, esto es cierto porque aquí está con palabras de Jesús. Sí se entiende. No es, sí. no es el querer lucir o el querer ser como alguien que quiere explicar todo esto, sino alguien que quiere poner el escrito tal como es, quitando todas las añadiduras o añadiendo lo que han quitado. Nada más. Y que ojalá que algún día la Iglesia sea la que tenga este encargo
que sea al final, eso será, que sean los sacerdotes ya convencidos de la divina voluntad, viviendo en la divina voluntad, los que difundan esto de esta manera, igual que se difunde el Evangelio, ¿sí? Pero sin interpretaciones. Entonces, Hay unas cuestiones, perdón, siga. No, dime. No, por favor. Sí, o sea, yo decía que si nos fijamos ahora en esta difusión del Evangelio, hay muchas interpretaciones. O sea, y a veces son interpretaciones un poquito desviadas, interpretaciones que no coinciden con la verdad, o mal interpretadas intencionalmente. Y eso es lo que nos ha llevado a excesos como los que existen ahora en algunas partes del mundo y que desafortunadamente se ha ido extendiendo. O sea, todos nuestros vicios, todas nuestras, ¿cómo diríamos? Nuestras malas interpretaciones, nuestros deseos, los queremos justificar a través de las palabras del Evangelio. Y entonces le damos un giro, le damos un cierto matiz a todo lo que está escrito para justificar lo que nosotros queremos que nos justifique. No sé si estés de acuerdo, pero ¿Sí? todo lo que se basa, o sea, simplemente hablarlo así, dado el amor que Jesús nos vino a predicar, ahora todo lo que esté basado en el amor es válido. Qué tremendo error. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Que es un amor humano, no es un amor divino. ¿Ah? No, sí, pero... Es un amor y emocional. nos vamos a las desviaciones del amor. O sea, el amor que Dios quiere entre la familia humana es el amor entre hombre y mujer, entre familia, entre hermanos, pero un amor que no tiene nada que ver con el amor erótico. ¿Sí? ¿Ya entendemos por dónde quiero ir? Y que La perversión. exacto, que se justifica por el amor. Donde hay amor, todo está bien. Es un concepto amañado. Así es. Esas son las malas interpretaciones, pero con toda intención de desviarlo. Bueno, eso es lo que queremos, lo que se debe de puntualizar y lo que se debe enderezar. Y se debe poner exactamente en el contexto. Otro de aspectos, cuando leemos el libro del cielo, la pasión, la reina, cada persona, según observamos, ¿verdad? Cada persona entiende algo diferente. Incluso uno mismo vuelve a leer ese fragmento en otro momento y capta algo diferente o algo más de lo que no había captado la primera vez que lo estuvo leyendo. Además, también se observa que cuando escuchamos programas o audios, por ejemplo, el audiolibro del Libro del Cielo, le mandé a un sacerdote, al padre Felio en Barcelona, que le mando recuerdos desde aquí, y me dice ayer, Jesús, ya he empezado con el audiolibro. Y pues fenomenal, estupendo. Pero se ha observado que siendo un medio de difusión que lo es, claro, se requiere tener una atención férrea,
porque el momento en que hay la mínima distracción en los audios, bien sea en programas, bien sea en grabaciones del libro del cielo, de la pasión, hay un momento en que porque a la mente le llegan muchos pensamientos, ya sabemos que esto es así, se irrumpe completamente y ya para poder enlazar con el guión en lo que nos quedamos, ya es como un empezar de cero. Sin embargo, esto no ocurre cuando leemos, porque al leer tenemos la atención completamente enfocada en lo que estamos haciendo en ese momento y nada nos distrae. Y cuando paramos, o si paramos, ya sabemos dónde hemos parado, ¿no? Entonces, ¿por qué hago estos comentarios así, doctor? Que son experiencias que creo que todos conocemos. ¿Cuál es el mejor modo de difundir a su parecer? Bueno, para mí coincido contigo, el libro, la lectura. Aunque en la lectura también hay distracciones, pero son menos. O sea que cuando estamos simplemente escuchando. Una de las cosas tremendas es que en la divina voluntad, Jesús, y tú lo sabrás, hay conceptos que si los oímos fragmentados son verdaderas herejías. ¿Sí? Verdaderas herejías. Entonces, cuando escuchamos y fragmentamos, depende del momento en el que fragmentamos, es la herejía que estamos entendiendo para nosotros. Voy a poner un ejemplo y que pasó ahora en el retiro. En el retiro, y lo tenía en mente. Tú lo sabes perfectamente. Sí, lo dije yo. Cuando se habla de la hostia como un medio que Jesús utiliza para poder llegar a nosotros, bueno, hablamos de lo que Jesús dice, no de lo que nosotros pensamos, de lo que Jesús dice. Y dice que la hostia es una hostia muerta. Claro, a la hora que alguien lo escucha así, dice, ¿cómo? La hostia es hostia muerta. Sí, es hostia muerta, o sea, ¿cuál es el problema? Pero es que no escuchó ni el antes ni el después. O le causó tal impresión que el después ya no lo escucha. Se queda en su pensamiento, en su interpretación. Tan sencillo como que si hubiera escuchado lo que sigue, hostia muerta, porque la hostia, la forma, Materia. no fluye, no concurre a la vida de Jesús. Jesús tiene la facultad de caminar, pero la hostia no tiene pies. Jesús puede ver, pero la hostia no tiene ojos. Jesús puede hablar, pero la hostia no tiene boca. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es como Jesús dice, es una hostia muerta, que la usa como un medio para llegar a nosotros, liberarse de esa hostia muerta, para volvernos a nosotros una hostia viva. Que a través de nosotros Él sí puede ver, a través de nosotros Él sí puede hablar, puede caminar, puede obrar, puede todo. Entonces, lógico, si alguien muy cerradito nada más fragmenta, dice, no, esto es una herejía, estos son sectas. Y eso pasa muy frecuentemente y en muchas partes de los escritos. Creo que ¿Sí? La hostia es un vehículo del que Dios se vale para llegar a nosotros. Así es. Un vehículo que no tiene vida. Así es. ¿No? Fíjate que esa palabra que acabas de decir puede generar mucho escándalo. ¿Cómo que no tiene vida si es Jesús? Por sí misma. Pero no entendemos que es Jesús en la hostia, transubstanciado en la hostia, pero que la hostia, la forma, la materia, no le da la posibilidad de desarrollar todo lo que Él es.
Y no faltará quien diga, pero es que los milagros eucarísticos, ahí se ve que ahí está Jesús. Sí, pero ya lo dijo al principio, es un milagro. Es un milagro. ¿Sí? No es Y no algo es común. no es común, no es cotidiano, ni nada. Entonces, tenemos esta tremenda como distorsión. Si yo escucho y no estoy 100% atento y le doy acceso a los pensamientos de mi mente que siempre tengo en acción, no voy a entender y voy a malinterpretar todo lo que es divina voluntad, ¿sí? Ujú. Entonces, con esto creo que tenemos una clara idea de que el escrito, la lectura, es la forma más adecuada de poder llevar a cabo. Ahora, personas que se sienten atraídas hacia la divina voluntad, que sienten ese algo que los llama a seguir, aunque no entiendan. Ahí es donde conviene las pláticas, los diálogos, para ir clarificando cada cosa que está escrita ahí en el libro. ¿Sí? O sea, dice, mira esto. Y lo que dijiste, cada vez que lo leamos, vamos a ir profundizando cada vez más. ¿Por qué? Porque todo lo que tengamos, todo lo que hagamos de entender, es una verdad infinita, es una verdad divina y por lo tanto no tiene límite, no tiene un final. Dios es infinito. Así que penetrar en las verdades divinas es penetrar en ese infinito que el hombre nunca podrá alcanzar. ¿Sí? Nunca podrá alcanzar. Creo que con esto se cumple la finalidad que habías puesto, ¿no? De la nueva evangelización y el cómo llevarla a cabo. O sea, creo que es bastante claro que no podemos, ¿cómo decir?, distorsionar esto. La nueva evangelización es lo que Jesús dice, no lo que el hombre piensa, no lo que el hombre mete a través de la razón. Las verdades de Jesús no se disciernen, son verdades y verdades muy simples dichas a una persona de segundo año de primaria, Luisa Picarreta, que no tienen nada de complejidad, son lo más sencillo que se puede. Jesús también lo dice que Él no enseña cosas difíciles, sino todo se adapta a una simplicidad, porque Dios es simple. Y otra cosa, que quizá lo tomen a mal, pero no importa, siempre estamos acostumbrados a que tomen a mal todo lo que decimos. Jesús dice, teólogos presuntuosos, teólogos presuntuosos. Todos aquellos que quieren interpretar, que quieren poner las palabras de Jesús bajo la lupa de su inteligencia. Tremendo caos. Yo creo que está muy claro. Cecilia. Sí, pues he llegado al final, porque el tema a mí me encanta, se me hizo buenísimo, inesperadamente interesante. La verdad es que uno refiere a la nueva evangelización como algo solamente cognitivo o intelectual y tiene mucho más que de cognitivo o intelectual. Aunque eso es lo que ahora Dios está pidiendo al hombre, el conocimiento de Él, que es algo precioso, porque lo hará igual a Él, precioso, precioso, ¿verdad? En debida proporción guardada, porque es no por esencia, sino por participación, pero este regalo que Dios le ha hecho al hombre es el mayor regalo que se le puede hacer
a una criatura. Y yo creo que nosotros debemos entender eso, y cuando lo entendemos dices, qué Dios tan generoso, qué Dios tan generoso. Y hay un sacerdote que tenemos aquí de una obra que se llama la obra de la iglesia, que es una obra revelada para amar a la iglesia, algo precioso, precioso. Y él dice que su mamá le enseñó el acto de amor puro. Yo desconocía que existía algo así, y entonces consiste en decirle a Dios cuando amaneces, eh, Dios, te amo y te doy las gracias porque eres un Dios feliz. ¡Wow! Precioso. Padre, te amo y te doy las gracias porque eres un padre feliz. Jesús, te amo y te doy las gracias porque eres un hijo feliz. Espíritu Santo, te amo y te doy las gracias porque eres el amor feliz. Gracias, gracias Dios por ser tan feliz. ¿Verdad? Palabras más, palabras menos, pero a mí se me hizo algo wow. O sea, nunca había pensado en la felicidad de Dios y que Dios quiere que nosotros seamos tan felices como Él es. Bueno, ¿te lo complico? Ay, sí, complíquelo. Complíquelo, doctor, complíquelo. Complíquelo, pégale, pégale. Jesús nos habla en muchas ocasiones que la felicidad de Él es hacer felices a nosotros. Y que esa felicidad de Él es darnos todo lo de Él. Que si nosotros no aceptamos lo de Él, Él no es feliz. Su felicidad es limitada. Entonces, gracias Señor por quererme dar todo lo que eres, para que a través no del conocimiento, sino de la acción, pueda yo darte la verdadera felicidad y podamos ser felices tú y yo. Es precioso, precioso. Porque la parte cognitiva sola no sirve. No, tiene que ser con la acción, tiene que ser con las obras, Sí. me queda clarísimo. Así Me es. queda clarísimo. En el joven rico, no, el joven rico no le dice, sí, yo los conozco desde niño, sino yo eso lo practico desde niño. ¿Sí? Todos conocemos que existe Jesús, todos conocemos que existen los mandamientos, pero no todos lo cumplimos. Por lo tanto, prácticamente es inútil el conocimiento, o hasta en contra, porque nos van a decir que lo sabías, pero nunca lo hiciste. Así que hagamos feliz a Dios. Suena raro, ¿no? Pero hermoso, suena hermoso. Así es, pero la forma en cómo lo hacemos feliz no es diciéndole te amo, Tomando lo que nos quiere dar. sino tomando todo lo que nos quiere dar. Y en la medida que tomemos lo que nos quiere dar, es la medida de la felicidad de Dios mismo. Así que, adelante, vamos a tomar todo lo que Él nos quiera dar. Por eso dice, Y agradecérselo. ¿no? Claro. Te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias. En todo lo creado. Precioso, la verdad que Dios es inacabable, inacabable en su comprensión, inacabable en quién es, cómo se revela a cada ser humano, y cómo cada ser humano, si toma lo que Dios le quiere dar, adquiere una belleza increíble ese ser humano. Entonces eso es lo que debemos como que, tenemos que llegar al reino de la divina voluntad pronto, 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 pronto. Bueno, eso depende de cada quien. Y yo creo que por último vale la pena agregar algo de esta felicidad. Esta felicidad es exclusivamente, bueno, no exclusivamente, sino principalmente para Dios. Dios quiere darnos todo porque el primer beneficiado va a ser Él, no nosotros, Él. Porque, como decíamos en algún momento de esta plática, o sea, Él quiere recibir todo lo que debe recibir en gloria, en amor, en reparaciones, pero todo a lo divino, para que pueda ser a la par de lo que Él da.
Él da amor divino, quiere recibir amor divino, no amor humano. Él da gloria, pero gloria divina porque quiere recibir gloria divina. ¿Qué necesita hacer para eso? Como el ser humano no tiene ni la capacidad ni los elementos divinos, Él quiere darnos todo lo suyo para que nos transformemos en divinos y poderle dar desde nosotros todo lo que Él quiere recibir, todo lo divino, darle Dios a Dios. Que es lo único que le interesa de nosotros, lo que hay de Él en nosotros. Así es. Esa es otra de las verdades que nos cuesta trabajo entender. ¿Sí? O sea, Él ama lo que Él ha puesto de Él en nosotros. Ojo con eso. Hay que meditarlo. En fin. Pues, doctor, muchísimas gracias nuevamente por esta hora y casi 16 minutos de sabiduría, de conocimiento, que nos ha dado mucha luz, como siempre. Damos gracias a Dios y al mundo católico, pues porque llegan muchísimas personas y se vale el Señor de este medio para llegar. Y yo siempre lo digo, yo conocí al doctor Tomasini a través de Radio Cronos, allá con Cecilia, hace ya 8 o 9 años, ¿no? Entonces, ha llovido ya, sí. Así que es un gran medio, es una plataforma en la que Dios se vale para llegar, para esa difusión de la que hoy queríamos hablar. Pues, no sé, Cecilia, si usted quiere Nada, darle cerrar las gracias al doctor. el programa. Un regalo inmerecido. Siempre, todos los días le doy gracias a Dios. Digo, ay, Señor, gracias porque está el doctor. Bueno. Dale las gracias. Pero le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque el que te expliquen pues, es algo que te da distinto la comprensión. Esa es la gratitud. Es decir, si a mí hay una persona que me explica, pues llega un momento que puedo entender. Pero si nadie me explica, ¿no? Lo que decía el apóstol, ¿no? Felipe dice, pues ¿quién es este del que habla aquí la escritura? Y dice, lo que pasa es que nadie te lo explica, pero mira, el que te habla, o sea, al que se refiere es Jesús. Es el que vino a dar tu vida. Entonces, le agradeces muchísimo al que te lo explica. Y es un regalo. Así como le agradeces mucho a Dios que te regale los medios para transmitirlo. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana, doctor, si Dios quiere. Bye, bye, bye.